En esta sección veremos división de polinomios, la cual está dividida en 4 partes: división larga de polinomios, división sintética de polinomios, teorema del residuo y teorema del factor. En cada uno de estos temas tendremos un video con la explicación de conceptos y diferentes ejemplos. Empezamos con división larga de polinomios. Todos sabemos que en una división tradicional tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Cuando hablamos de división de polinomios, esto es importante ya que la mayor parte de nuestro trabajo se ocupa en factorizar polinomios. Entonces, para factorizar polinomios necesitamos saber cómo dividir polinomios y eso es lo que haremos en esta clase. En los polinomios, expresado de esta forma, tenemos que P de X es el dividendo, D de X es el divisor, Q de X es el cociente y R de X es el residuo. En el ejemplo que vemos acá, la forma de expresarlo como en el recuadro verde sería 38, que es el dividendo, igual a 7, que es el divisor, por 5, que es el cociente, más R, que es el residuo. Otra forma de expresarlo es como en el recuadro amarillo, en el que simplemente estamos dividiendo P de X entre D de X, dividendo sobre divisor, es igual al cociente más R de X sobre D de X. Entonces, es importante que estos 4 términos, dividendo, divisor, cociente y residuo, sean totalmente claros e identificables a lo largo de esta clase. Bien, entonces recordemos, si queremos poner este ejemplo de la forma como está en el recuadro amarillo, sería 38 que es el dividendo sobre 7 que es el divisor, igual a 5 que es el cociente, más 3 que es el residuo sobre el divisor. Como en cualquier división normal, es importante que recordemos que el divisor, es decir, d de x, no puede ser igual a 0. Bien, el divisor, al igual que en los polinomios, al igual que en una división común y corriente, el divisor debe ser diferente de 0. Y en cuanto al residuo, podemos encontrar que el residuo es igual a 0 o que el residuo es diferente de 0. En el caso que el residuo sea diferente de 0, la división termina cuando llegamos a una expresión o a un polinomio donde r de x es de grado menor al grado de d de x, ¿sí? Entonces, cuando llego a una expresión con un grado menor que el divisor, entonces mi división ha terminado. Empecemos con un ejemplo. Nos dice, divida 6x al cuadrado menos 26x más 12 entre x menos 4. Este ejercicio lo haremos paso a paso y en el lado derecho iré mostrando cómo es la secuencia y cómo deben operar en todo este tipo de ejercicios. Entonces, expreso mi división de esta forma. Aclaro que en el libro lo van a encontrar al revés, donde encuentran que el divisor está en el costado izquierdo y el dividendo está en el costado derecho. Hemos decidido hacerlo en la forma tradicional que la mayoría conocemos, que es el dividendo en el lado izquierdo y el divisor en el lado derecho, y así trabajaremos en todos los ejemplos de esta clase. ¿Bien? El primer paso es ordenar el polinomio, que significa que debe ir en forma decreciente. En este caso ya está ordenado porque está primero x al cuadrado, luego está x a la 1 y acá, aunque no aparece, está x a la 0. Bien, entonces el punto 1 ya está, que es ordenar el polinomio. El punto 2 me dice, inserte 0 o deje un espacio en los términos faltantes. ¿Eso qué me quiere decir? Que si hace falta un término, por ejemplo, si yo no tuviese 26x, ahí yo debería dejar un espacio o poner 0x, ya que mi polinomio debe estar completo. Sí, en este caso ya está completo, porque nuevamente repito, tenemos x al cuadrado, x a la 1 y mi término constante que sería 12 por x a la 0. Entonces, empezamos. El tercer paso me dice, divido el primer término del dividendo, es decir, 6x al cuadrado, por el primer término del divisor, que sería x. Bien, y esta división de 6x al cuadrado entre x me va a dar el primer término de mi cociente. Perfecto, entonces recordemos, divido el primer término del dividendo, 6x al cuadrado, entre el primer término del divisor, me da 6x y ese va a ser el primer término de mi cociente. Lo siguiente que hago es multiplicar ese resultado, es decir, este 6x,
por cada término del divisor, es decir, multiplico por x y por menos 4. Y el resultado lo voy a escribir en el costado izquierdo con el signo contrario. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico 6x por x me da 6x al cuadrado. Lo escribo en el costado izquierdo como menos 6x al cuadrado, ¿sí? Con el signo opuesto de lo que me da la multiplicación. Ahora voy a multiplicar por el siguiente. 6x por menos 4 me da menos 24x. Lo voy a escribir en el costado izquierdo como más 24x, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre lo escribimos con el signo contrario. Hay diferentes formas de hacerlo, de interpretarlo. Para mí esta es una de las más sencillas. Hacer la multiplicación y escribirlo con el signo opuesto en el costado izquierdo. Luego nos dice, sumo de forma vertical. Bien, entonces, sumo lo que tengo en el lado izquierdo, 6x al cuadrado con menos 6x al cuadrado se cancela, menos 26x más 24 me da menos 2x. El siguiente paso es, bajo los siguientes términos del dividendo. Mi siguiente término es el 12, lo bajo. ¿Qué sigue ahora? El ejercicio me dice, repito todo desde el punto 3. Y la división termina cuando lo que obtengo en el lado izquierdo, es decir, va a ser el residuo, es de grado inferior al divisor. Bien, entonces me dice, vuelvo al punto 3 y el punto 3 me dice, divido el primer término del dividendo, ahora el primer término es menos 2x, entre el primer término del divisor, que es x. Bien, entonces divido menos 2x entre x y obtengo que es menos 2. Eso, como dijimos, lo escribo en el cociente, es el siguiente término de mi cociente, y me da menos 2 por x, que es lo que tengo que hacer, multiplicar y escribir en el costado izquierdo con el signo opuesto. Menos 2x, lo escribo como 2x. Menos 2 por menos 4 me da 8, lo escribo como menos 8. ¿Qué sigue? Sumo de forma vertical. Entonces, menos 2x con 2x se cancela y me queda 12 menos 8 me da 4. Bien, aquí yo ya he llegado a una expresión que es de un grado menor que mi divisor. Esto significa que este 4 ya es mi residuo, que la división ha terminado, que es una división inexacta, ya que el residuo no es 0. Y entonces, vuelvo a identificar y digo, este es mi dividendo, este es mi divisor, este es mi cociente, 6x menos 2, y 4 es el residuo que obtuve de esta división. Bien, si yo lo quiero expresar de la forma px igual a d de x por q de x más r de x, me va a dar p de x es 6x al cuadrado menos 26x más 12 es igual a el dividendo, que es x menos 4, por el divisor, que es 6x menos 2, más 4, que es mi residuo. Y si lo quiero expresar en la forma como teníamos en el recuadro amarillo, voy a tener que p de x es 6x al cuadrado menos 26x más 12 sobre el divisor, que es x menos 4, igual a q de x, que es el cociente 6x menos 2, más el residuo, que es 4, sobre x menos 4. Bien, entonces esto es un ejemplo típico, es un ejemplo que van a utilizar para poder hacer los ejercicios, entonces tengan muy en cuenta las dos formas de expresarlo, tanto en el recuadro verde como en el recuadro amarillo, ¿sí? Son dos formas de expresar cómo son los resultados en una división de polinomios. Veamos otro ejemplo, el ejercicio 7 del libro. Nos dice, dadas las dos funciones polinomiales p y d, es decir, el dividendo y el divisor, divida p de x entre d de x y exprese p en la forma p de x igual a d de x por q de x más r de x, ¿sí? Esta forma, como recuerdan, es la forma que teníamos en el recuadro verde. Entonces, tengo mi polinomio, x a la 4 menos x al cubo más 4x más 2, y tengo mi divisor, mi dividendo y mi divisor. Bien, entonces, lo primero que me dicen, recordemos acá en el lado derecho, es ordenar en forma decreciente el polinomio. Y aquí yo ya lo ordené y también dejé el espacio para el término faltante. Acá, si se dan cuenta,
El término que no está es el que tiene x al cuadrado. Entonces yo he puesto un 0 por x al cuadrado, ya que no me altera el polinomio, pero se van a dar cuenta por qué es necesario hacerlo. Bien, entonces yo ya lo tengo ordenado y con los términos completos. X a la 4, x al cubo, x al cuadrado, x y x a la 0, que es el que acompaña al 2. Luego me dice, empezamos, divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Entonces, el primer término del dividendo es x a la 4 y el primer término del divisor es x al cuadrado. X a la 4 sobre x a la 2 es igual a x a la 2. Recuerde que se resta 4 menos 2 y se deja la misma base. ¿Bien? Eso lo escribo como mi primer término del cociente. Ahora, ¿qué es lo que hago? Multiplico el resultado por cada término del divisor y los resultados los escribo en el lado izquierdo con el signo contrario. Entonces, x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la 4. Lo voy a escribir en el costado izquierdo con el signo contrario, es decir, como menos x a la 4. Ahora multiplico x al cuadrado por 3, eso me da 3x al cuadrado, lo escribo como menos 3x al cuadrado. Y aquí se dan cuenta de la importancia de haber completado ese polinomio. Sumo de forma vertical. Entonces tengo x a la 4 con menos x a la 4 me da 0, menos x al cubo, acá no tengo nada, entonces me queda menos x al cubo. 0x al cuadrado menos 3x al cuadrado me da menos 3x al cuadrado. Bajo los siguientes términos, entonces bajo 4x y bajo 2 y repito nuevamente todo el proceso hasta que termine mi división. ¿Cómo sigue? Entonces ahora voy a dividir el término que tengo en el dividendo, que es menos x al cubo, entre x al cuadrado. Entonces menos x al cubo entre x al cuadrado me da menos x. ¿Sí? Lo escribo en el cociente y multiplico menos x por x al cuadrado me da menos x al cubo, pasa al lado izquierdo con el signo opuesto, o sea, como x al cubo, menos x por 3 me da menos 3x, pasa como más 3x, y voy a sumar nuevamente. Menos x al cubo con x al cubo se cancelan, me queda menos 3x al cuadrado, más 7x, más 2. Bien, dense cuenta que siempre estoy poniendo cada término debajo de su semejante, es decir, el que tiene x a la 4 lo puse debajo de quien tenía x a la 4, lo que está como x al cuadrado lo pongo debajo de donde está x al cuadrado y siempre manteniendo este orden para no tener ninguna confusión en mi división. Perfecto, debo seguir operando porque aún lo que tengo en el costado izquierdo no es de grado menor que mi divisor, entonces significa que aún no he terminado este ejercicio. Entonces, continuamos. Ahora, divido menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado y obtengo que es menos 3. Lo escribo en el cociente y sigo operando. Menos 3 por x al cuadrado es menos 3x al cuadrado. Lo paso con signo opuesto como 3x al cuadrado. Menos 3 por 3 me da menos 9. Lo escribo debajo de mi término constante, menos 9, y sumo. Entonces, menos 3x al cuadrado más 3x al cuadrado se cancela. Esto me da 7x más 2 más 9, 11. Aquí dense cuenta que yo he terminado mi división. ¿Por qué? Porque esta expresión 7x más 11 es de un grado menor que x al cuadrado más 3. Bien, ¿esto qué significa? Me están diciendo entonces que lo escriba en esta forma, en px igual a dx más q de x más r de x. Esto significa entonces que mi residuo es 7x más 11. Entonces, mi p de x, que es el dividendo, es mi expresión original, x a la 4 menos x al cubo más 4x más 2 igual a d de x, que es mi divisor, x al cuadrado más 3 por q de x, que es el cociente, x al cuadrado menos x menos 3, más el residuo que encontramos que es 7x más 11. ¿Sí? Si se dan cuenta, son ejercicios que pueden parecer largos, que pueden parecer un poco confusos, pero creo que si son completamente ordenados y siguen paso a paso estas etapas que les he escrito acá y que les he explicado, van a poder resolverlo con facilidad. Perfecto, vamos a seguir viendo ejemplos. Veamos el ejemplo 23 modificado.
el ejemplo 23 del libro. Nos dice, dadas las dos funciones polinomiales P y D, divida P de X entre D de X y exprese P en la forma P de X sobre D de X es igual a Q de X más R de X sobre D de X, ¿sí? Si no lo recuerdan, es lo que teníamos en el recuadro amarillo, otra forma de expresarlo. El polinomio, es decir, mi dividendo es x a la 6 más x a la 4 más x al cuadrado más 1. Y mi divisor es d de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces, seguimos nuestros pasos y decimos que lo primero que recordemos, ya no les estoy escribiendo los pasos acá, pero ustedes deberían hacerlos, escribirlos en su cuaderno, tenerlos a mano, yo se los voy a ir mencionando. Lo primero que hacíamos era ordenar y completar el polinomio. Ordenarlo es decir que vaya en forma decreciente, 6, 5, 4, 3, etc. Y completarlo es que los términos que no aparecen en el polinomio yo los debo completar con 0x a la, lo que sea, en este caso 0x a la 5, 0x a la 3 y 0 a la x. Si se dan cuenta son los términos que me faltaban. Acá tengo x a la 6 pero no tengo x a la 5, entonces lo completo de esta forma. Tengo x a la 4, pero no tengo x a la 3, entonces escribo 0x a la 3. Tengo x al cuadrado, pero no tengo x, entonces también. Entonces, esto es muy importante que lo hagan. Y esto, una aclaración, se hace únicamente en el dividendo. En el divisor no lo deben hacer, únicamente en el dividendo. Anótenlo, subrayenlo, resáltenlo, únicamente en el dividendo. Bien, entonces ya tengo mi polinomio completo y ordenado y lo voy a dividir entre el divisor que es x al cuadrado más 1. Empezamos. Decíamos que multiplicaba el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Dividía, perdón. Entonces divido x a la 6 entre x a la 2 y obtengo que es x a la 4. Nuevamente, porque como es una división, sería 6 menos 2 que me da 4. X a la 4. Lo escribo y va a ser mi primer término del cociente. Y multiplico x a la 4 por x a la 2, me da x a la 6. Y recuerden que lo paso con el signo opuesto. Entonces me queda menos x a la 6. X a la 4 por 1 me queda x a la 4. Lo escribo en el costado izquierdo debajo de donde está x a la 4 como menos x a la 4. Suma en forma vertical, x a la 6 con x a la 6 se cancelan y me queda x a la 4 con menos x a la 4 también se cancelan. Y el siguiente paso entonces es bajar los siguientes términos. Bien, bajo los siguientes términos, en este caso no fue necesario que utilizara el 0x a la 3 y el 0x a la 5 porque no obtuve términos en el cociente, pero se van a dar cuenta en otros ejercicios que sí es necesario. Por eso es tan importante completar ese polinomio. Entonces, tengo x al cuadrado más 1, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Divido x al cuadrado entre este x al cuadrado y obtengo que es 1, lo escribo en el cociente y multiplico. X al cuadrado por 1 me da x al cuadrado, lo escribo como menos x al cuadrado. Y 1 por 1 es 1, lo escribo como menos 1. Sumo en forma vertical y encuentro que el resultado de ese ejercicio es que el residuo es 0. Es una división exacta. Y me pide que lo escriba en esta forma. P de x sobre d de x es igual a q de x más r sobre x sobre d sobre x. ¿Bien? D de x, perdón. Entonces, vamos a escribirlo. P de x, entonces, es mi polinomio original, x a la 6 más x a la 4 más x al cuadrado más 1, dividido el divisor, x al cuadrado más 1 igual. Q de x, entonces, encontramos que es x a la 4 más 1, que es mi cociente, y ahí ya no tengo nada más, porque la siguiente parte de esa expresión es r de x sobre d de x, pero como r es 0, simplemente me da 0 y con esto he terminado mi ejercicio. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante lo que les digo de ir escribiendo, de ir haciéndolo en su cuaderno? Porque así es como se van a poder familiarizar, si bien es bastante sencillo, o sea, más allá que les parezca un poco largo, tiene pasos y son pasos que se deben respetar para no perder el hilo del ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio, que es el ejercicio 24, un poco más largo, presten mucha atención. Nos dice,
encuentre el cociente y residuo usando división larga. Entonces tenemos esta división donde 2x a la 5 menos 7x a la 4 menos 13 es el dividendo y 4x al cuadrado menos 6x más 8 es el divisor. Bien, aquí entonces ya he completado mi polinomio. Los términos que no tenían era x al cubo, x al cuadrado y x. Y está de forma ordenada en forma decreciente. Está escrito en forma decreciente. Perfecto. Mi primer paso, ¿cuál era? Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 2x a la 5 sobre 4x al cuadrado. Si simplifico, este 2/4 me queda como 1/2 y esto me queda x al cubo. 5 menos 2 me queda 3, 1/2 de x al cubo. Ese va a ser mi primer término del cociente. Multiplico. Entonces, como es el primer ejercicio en el que tenemos fraccionarios, les voy a mostrar solo para este término del cociente, paso a paso cómo es. Para los siguientes no, así que presten mucha atención. Entonces debo multiplicar 1/2 de x al cubo por 4x al cuadrado. Entonces, 4x al cuadrado por 1/2 de x al cubo me queda que esto es 4/2 de x a la 5, lo que significa que es 2 por x a la 5, ¿sí? Entonces, ese 2x a la 5 lo voy a escribir en el lado izquierdo con el signo opuesto como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Menos 2x a la 5, perfecto. Ahora debo multiplicar 1/2 de x al cubo por menos 6x. Entonces, menos 6x por 1/2 de x al cubo obtengo que es menos 6/2 de x a la 4. X por x al cubo me da x a la 4. Y simplificando obtengo que es menos 3x a la 4. Entonces lo escribo en mi costado izquierdo, debajo de donde está x a la 4, como más 3x a la 4. Recuerden, signo opuesto en el lado izquierdo. Más 3x a la 4. Y me queda multiplicar 1/2 de x al cubo por 8. Entonces digo 8 por 1/2 de x al cubo es igual a 8/2 de x al cubo. Y si simplifico encuentro que es 4x al cubo. Lo escribo como menos 4x al cubo en el lado izquierdo debajo de su semejante. Menos 4x al cubo. Bien, ahí ya he multiplicado este primer término del cociente por todos los del divisor. Entonces vamos a sumar en forma vertical. 2x a la 5 con menos 2x a la 5 se cancela. 7x a la 4 con 3x a la 4 se suman y queda menos 4x a la 4. Y el término de x a la 3 me queda como menos 4x a la 3. Lo siguiente que hacíamos era bajar los términos. 0x al cuadrado, 0x y menos 13. Me quedaron un poquito corridas las fechas. Bueno, y nuevamente operamos. Fíjense que esto es repetición de repetición y repetición, pero es la única forma en la que aprendemos, ¿sí? Bueno, una de las formas en las que aprendemos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es menos 4x a la 4 dividido entre 4x al cuadrado, porque es mi primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Menos 4x a la 4 sobre 4x al cuadrado, simplifico los 4 y me queda menos x al cuadrado, que va a ser mi segundo término del cociente. Multiplico menos x al cuadrado por 4x al cuadrado, me queda menos 4x a la 4, que lo escribo como 4x a la 4 en el lado izquierdo. Menos 6x por menos x al cuadrado me queda 6x al cubo, lo escribo como menos 6x al cubo. Menos x al cuadrado por 8 es menos 8x al cuadrado, lo escribo como 8x al cuadrado. Sumo, los términos con x a la 4 se eliminan. Menos 4x al cubo menos 6x al cubo me da menos 10x al cubo más 8x al cuadrado. Bajo nuevamente los siguientes términos y opero nuevamente. Menos 10x al cubo dividido 4x al cuadrado. Simplifico y obtengo que es menos 5/2 de x. Es mi tercer término del cociente y multiplico. Menos 5/2 de x por 4x al cuadrado me da que es 5 por 4, 20, menos 20/2 de x al cubo. Menos 20/2 es lo mismo que decir menos 10. Entonces me da menos 10x al cubo, lo que significa que lo escribo como 10x al cubo en el lado izquierdo. Seguimos, menos 5/2 de x por menos 6x, eso me da 6 por 5, 30.
30 medios, es decir, x. Y como es menos por menos más, 15x positivo. 15x al cuadrado positivo lo escribo como menos 15x al cuadrado. Y finalmente, menos 5 medios de x por 8, me queda 8 por 5, 40, menos 40 medios, que es lo mismo que decir menos 20, menos 20x. Entonces, ese menos 20x lo escribo como 20x. Nuevamente sumo, se eliminan los términos que están con x al cubo, menos 8 más 15 me da menos 7x al cuadrado, más 20x, menos 13. Bien, entonces, nuevamente sigo operando porque aún no he encontrado que mi expresión del lado izquierdo sea de un grado menor que el divisor. Entonces, significa que aún no he terminado la división. Voy menos 7x al cuadrado dividido 4x al cuadrado. Esto me da que es menos 7 cuartos. Se va el x cuadrado del numerador con el del denominador y encuentro que es menos 7 cuartos. Ese es mi cuarto término del cociente. Multiplico menos 7 cuartos por 4x al cuadrado. El 4 se va con el 4 y me queda menos 7x al cuadrado. Lo escribo como 7x al cuadrado en el lado izquierdo. Recuerden, siempre con el signo opuesto cuando lo escribo en el lado izquierdo. Menos 7 cuartos de x por menos 6x, eso es 7 por 6, 42. Serían 42 cuartos, que es lo mismo que decir 21 medios. Entonces eso menos por menos es más, sería 21 medios de x, lo escribo con el signo opuesto como 21 medios de x. Y finalmente, 8 por menos 7 cuartos. 7 por 8, 56. Serían 56 cuartos. ¿Sí? Entonces, ese 56 cuartos es lo mismo que decir 14. ¿Sí? Menos por más menos. Y lo escribo como signo positivo, como más 14. Nuevamente, sumo en forma vertical y encuentro que se eliminan los términos de x al cuadrado. Y aquí les voy a mostrar en una parte de la pantalla esta suma que ustedes ya la tienen que saber hacer, que es 20x menos 21 medios de x. Esto es lo mismo que decir 20 sobre 1, ¿sí? Para poder ver cuál es el denominador, eso ustedes ya lo deben tener claro. Entonces, sería 20x por 2 menos 1 por 21x dividido los denominadores, 1 por 2. Operando llego a que esto es 19 medios de x, ¿sí? Entonces, 20x menos 21 medios de x es 19 medios de x. Entonces, lo vamos a escribir acá, 19 medios de x, y menos 13 más 14 me da más 1. Aquí fíjense que ya tengo x a la 1, y acá en el divisor tengo x al cuadrado. Significa que yo ya no puedo seguir dividiendo, que ya he llegado a un término, a una expresión que tiene un grado menor que el polinomio del divisor. Entonces significa que he terminado y que en esta expresión el cociente, que es lo que me pedían, es 1 medio de x al cubo menos x al cuadrado menos 5 medios de x menos 7 cuartos. Y el residuo es 19 medios de x más 1. Y con esto damos por terminado el ejercicio y la parte de división larga de polinomios. Entonces recuerden, escriban en su cuaderno los pasos correspondientes, hagan, si es posible, cada uno de estos ejemplos que les he mostrado paso a paso. Fíjense que está muy detallado justamente para que no tengan ninguna confusión. Pero la clave de no tener ninguna confusión es ser muy ordenados y no hacer los pasos en desorden. Entonces, esa es mi recomendación.